Cuando te marchas, sientes que el reloj de tu vida en Cuba se detuvo en el preciso instante en el que cerraste la puerta de tu casa. Te llevas una imagen fija, una foto estática de tu memoria. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a mirar? Hoy he decidido recorrer esta ciudad con una misión. Demostrarte que, aunque para ti el reloj se paró el día que te fuiste, estas calles siguen marcando las horas, los dolores y las esperanzas de quienes nos quedamos. Voy a contarte la historia que nadie te cuenta, la historia de los rostros de las colas, del esfuerzo diario bajo el sol y de esa conexión invisible que nos une, no importa cuántas millas nos separen. Lo que verás hoy no es un video turístico, es un puente directo a tu pasado. Es una revelación final que te va a cambiar la forma en que recuerdas tu tierra. Quédate conmigo, porque este recorrido por La Habana es en realidad un viaje a un lugar donde dejamos una parte de ti y de mí. Hoy, mientras recorro estas calles, quiero hacer una pausa necesaria para mandar un abrazo inmenso y toda mi solidaridad a nuestros hermanos venezolanos. Sé que están viviendo momentos de mucha angustia y mucho dolor con lo sucedido en el terremoto. Desde esta orilla y con el corazón apretado, les enviamos fuerza. Fuerza Venezuela. La Habana sigue teniendo ese ritmo que tú conoces de memoria. El paso lento de los que caminan sin prisa, el esfuerzo de cada pedalazo, la espera eterna de una parada donde se comparte el mismo suspiro y la misma rutina. Los rostros han cambiado, sí, pero la mirada sigue siendo la misma. Esta mezcla de cansancio, resiliencia y la familiaridad de nuestra gente. Es curioso cómo las cosas más simples se vuelven gigantes cuando se extrañan desde lejos. El ruido del tráfico, el saludo del desconocido en la esquina, el vecino que pasa. Aquí todo sigue girando, despacio a su propio compás. La ciudad te extraña, aunque no lo digas, porque una parte de ti se quedó atrapada en cada una de estas esquinas. Yo era ambulante que la derecha. Te filmo no para recordarte lo duro, sino para recordarte lo real. Para traerte un pedacito de aire que respiraste y de la tierra que pisaste. Al final, no importa dónde te encuentres hoy, La Habana que fuiste sigue caminando contigo. Aquí comía pizza yo cuando era estudiante, pero nada que ver. Las pizzas, la verdad que nada que ver. Una pizza cubana, una comida callejera. ¿Y aquí tú venías? Aquí. Nunca sabemos la última vez que podamos estar en un lugar. Aquí pasé 6 años de mi vida estudiando en esa escuela que ven ahí arriba.
6 años de mi carrera de la universidad. Pues esta que ven acá, detrás de un basurero, es licenciada en Contabilidad y Finanzas. Y acá en 10 de octubre, en la Plaza Roja, estuve estudiando 6 años de mi vida, con mucho orgullo, mucha satisfacción, porque a pesar de todo, de todas las dificultades, de todos los acontecimientos que viví, que no fueron pocos, fue una etapa muy bonita en mi vida, una etapa que disfruté mucho y con mucho orgullo llevo guardado acá. Así que espero a todos mis compañeros de la universidad llegar a ustedes de cierta forma con este hermoso recuerdo. Un beso grande para todos, los quiero, y a todo aquel que ha estudiado, que continúa estudiando, no pierdan las esperanzas. Sigan que el conocimiento nunca ocupa lugar. Muchos me preguntan si las cosas han cambiado tanto que ya no reconocería mi propia calle. La verdad es que sí, los colores se desgastan, los rostros se envejecen y las paradas de ómnibus parecen más llenas que nunca. Pero hay algo que el tiempo no ha podido borrar, y es esa capacidad de nosotros de inventar el mañana cuando hoy se pone bien difícil. Gracias por acompañarme a caminar por las cicatrices y las alegrías de esta tierra hoy. Sé que este video movió cosas dentro de ti y era exactamente lo que quería. Pero antes de irme, necesito decirte algo. No dejes que la distancia convierta tu memoria en una foto vieja. Escribe abajo en los comentarios el nombre de esa esquina, de ese parque o de ese rincón de Cuba que hoy, en este preciso momento, está habitando en tus pensamientos. Hoy voy a estar leyendo cada uno de estos comentarios, porque ahí es donde realmente está La Habana de todos nosotros. Si este recorrido te hizo sentir un poco más cerca de casa, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video voy a mostrarte algo que te va a dejar sin palabras. Nos vemos en la próxima aventura, en Cuba y en mi día a día.